Muchas veces en la predicación del Evangelio nos encontramos con que Jesucristo resulta ser que viene a transformar nuestras vidas, a corregir muchas cosas que no están conforme a su voluntad. Y lo primero que nosotros reaccionamos es: ¿y tú quién eres para pedirme eso? Pero vemos en este pasaje de Juan capítulo 2 versículos 13 al 25 que Jesucristo no solo tiene todas las credenciales y todo el derecho, sino que también compasivamente viene a nosotros para cambiar esas cosas que están mal en nuestras vidas, de tal forma que con la asistencia de su Espíritu podamos vivir una vida que a Él le agrade. Entramos entonces a Juan capítulo 2 versículo 13 y dice así: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. La escena que nos encontramos aquí, ciertamente conmovedora y desconcertante para nosotros, pero también para aquellos que estuvieron presentes. Esta escena se sitúa en la Pascua de los judíos, en Jerusalén, y la Pascua era una celebración que hacía el pueblo judío para conmemorar que Dios los había rescatado de Egipto. Versículo 14 nos dice que en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Hay bastantes animales aquí, pero también a los cambistas que estaban allí sentados. Y estos cambistas tenían todo un negocio, porque solo aceptaban dinero de aquellas personas que, o más bien para comprar animales, ellos tenían que pagar en una moneda que fuera apta y permitida en ese momento. Y entonces, como venían de todas partes del mundo, estos cambistas muchas veces cobraban comisiones y las daban estos cambios a precios muy altos. Entonces, ¿para qué necesitaban ellos cambiar dinero? ¿Por qué necesitaban comprar bueyes, ovejas y palomas? Bueno, resulta ser que muchas personas traían sus propios animales, pero resulta ser que no pasaban la prueba, porque el animal debía ser sin defecto. No te preocupes, yo te vendo un animal. Y estos animales normalmente eran a precios algo elevados. Ahora, también hay que considerar que muchas personas venían de lejos, entonces para ellos les era más cómodo simplemente comprar el animal para el sacrificio ahí en el templo, en lugar de andarlo acarreando todo el trayecto. Pero Jesús, al ver esto, nos dice el versículo 15 que haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, y desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, resulta ser que la explicación se nos da en el versículo que a continuación se menciona: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Vemos aquí el celo de Jesucristo, el celo por las cosas santas, el celo por la casa de su Padre. Quiten esto de aquí. Estas cosas no está bien que las hagan aquí en la casa del Padre, de mi Padre. Esto se ha convertido en un mercado, esto se ha convertido en un súper. Ustedes solamente vienen aquí con la intención de ganar dinero y no de adorar. No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y entonces nos dice el versículo 17: sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Y esta era una profecía mesiánica. Y entonces sus discípulos se acordaron más tarde de que Jesucristo estaba cumpliendo esta escritura. Y entonces vemos aquí que Jesucristo empieza a llamarles la atención por esto que están haciendo en el templo. Y el versículo 18 nos dice: entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Ahora,
Los judíos vienen aquí seguramente todos alarmados, seguramente se refería a los principales que estaban ahí, y entonces fíjense ustedes que no le llaman la atención por hacer esto, sino más bien dicen, bueno, ya que lo haces y ya que estás reformando esto y nos estás llamando la atención tan severamente, pues ¿quién eres para hacer eso? ¿Qué señal nos muestras? Muéstranos una maravilla para que nosotros podamos decir, bueno, tienes razón. Jesús le respondió, destruyan este templo. Ellos estaban, recuerden, en el templo de Jerusalén. Y dice, y en 3 días lo levantaré. Naturalmente los judíos dijeron, oye, en 46 años fue edificado este templo, todavía sigue en construcción, y tú vas a levantarlo en 3 días, ¿cómo es posible? El verso 21 nos aclara, él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Ahora, estos versículos del 18 al 22, los que acabamos de leer, nos muestran ya no solo que Jesucristo tiene un celo por las cosas santas y una reverencia profunda hacia la adoración genuina, sino que también Jesucristo tiene el poder de resucitarse a sí mismo, pero también tiene el poder de resucitar a otros. Porque dice, pero él hablaba de su cuerpo. Y entonces cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, que había profetizado su muerte, pero no solo su muerte, su resurrección, porque al final del día los judíos destruyeron su cuerpo en una cruz y él resucitó al 3er día. Y dice aquí que creyeron en la escritura, y no solo en la escritura, en la palabra que Jesús había hablado también. Entonces vemos no solo el celo y la reverencia que tiene Jesucristo por las cosas de su Padre, sino también vemos que Jesucristo tiene verdadero poder sobre la resurrección. Versículo 23 al 25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Vemos aquí entonces que mientras estaba esta fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué? Porque ellos veían las señales que hacía, veían los milagros, veían las maravillas que Jesucristo hacía. Y entonces ellos creyeron, pero vamos a ver que esa fe realmente no era una fe genuina. Era solamente una fe que podría verse como lo narrará el versículo 3, una fe que solamente depositaba su confianza en Jesús como maestro que venía de parte de Dios, pero no como su genuino Salvador. Entonces, Jesús, al conocernos a todos, no se confiaba en ellos. Las personas, las multitudes habían puesto su confianza en Jesucristo, pero esa confianza era débil y Jesús lo conocía, y por eso Jesús no confiaba en ellos, no ponía su fe en esas personas, porque los conocía a todos, y no solamente sus rostros, sino también sus corazones. Y por eso dice el verso 25, que él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Entonces vemos aquí que Jesucristo no solo tiene reverencia por las cosas de su Padre, no solamente tiene celo, sino que también, tiene el poder sobre la resurrección, sino que también él conoce lo profundo del hombre. ¿Qué nos dice esto? Bueno, cuando Jesucristo viene a transformar nuestras vidas y viene a remover las cosas que no nos gustan y viene a decirnos lo que está mal, que hemos vuelto nuestros cuerpos que son para glorificar a Dios en unos cuerpos que solamente sirven a nuestros deseos carnales, y viene a decirnos que somos unos religiosos por pensar que ciertos actos de adoración nos ponen bien delante de Dios, pero Él también nos dice que nuestros corazones están vacíos. Cuando Jesucristo nos dice eso, nuestra reacción es: ¿y tú quién eres?
Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Y la muestra más grande de que Jesucristo es digno de que nosotros depositemos nuestra confianza en Él es la resurrección. Él resucitó al tercer día tal como lo había predicho. Esta resurrección es un acontecimiento histórico que marca no solo el rumbo de la historia cristiana, sino también hace un parteaguas o es un parteaguas en nuestra vida. Porque si Jesucristo resucitó de los muertos, realmente era quien decía ser, y realmente nosotros debemos hacerle caso. Y como realmente resucitó de los muertos, nuestra responsabilidad delante de Dios es creer en Él. Pero esa fe debe ser una fe genuina. No somos quien para engañar al Salvador del mundo. No somos quien para engañar al Espíritu Santo. No somos quien para engañar al Padre. No podemos hacerlo. Jesús conoce todo lo que hay en nuestro interior. Él no tiene necesidad de que nosotros le digamos acerca de nuestra fe. Él conoce nuestros corazones y conoce si tenemos una fe genuina y verdadera en Él o si solo es una fe pasajera, endeble, débil. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante este texto, ante estas verdades que nos menciona Juan? En primer lugar, necesitamos examinarnos a nosotros mismos, pedirle a Jesucristo que nos examine y que con asistencia de su Espíritu nosotros podamos remover las cosas que están mal en nuestra vida y que Él demanda de nosotros. Debemos ser conscientes de que nuestros cuerpos son para glorificar a Dios, de que todo nuestro ser sirve como adoración a Dios. Pero también debemos arrepentirnos porque ciertamente fallamos en esa misión. Ciertamente convertimos nuestros cuerpos en una casa de comercio. Vendemos nuestros cuerpos al pecado y no los guardamos para Dios. También debemos ser conscientes, en segundo lugar, de que Jesucristo ciertamente resucitó. Y Él tiene el poder de resucitarnos no solo espiritualmente, sino que también si depositamos nuestra fe en Él, Él nos resucitará en el día final. Y en tercer lugar, debemos examinarnos a nosotros mismos para que nuestra fe realmente esté en Jesucristo. No en las señales que Él hace, no en lo que Él ha prometido, sino en su persona. Debemos seguir a Jesucristo por lo que Él es. Y no podemos engañarlo. Y si lo hemos engañado hasta el día de hoy, debemos arrepentirnos. Jesucristo tiene autoridad sobre nosotros. Tiene autoridad sobre nuestras vidas. Tiene autoridad sobre su propio cuerpo y lo demostró al resucitar de los muertos. Y Jesucristo con esa autoridad nos demanda a que creamos en Él con fe genuina para salvación por gracia.